Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver un tema llamado fuerzas moleculares. Entonces vamos a darle, digan por ahí. Entonces comenzamos. Primero, pues existen fuerzas interiores en un átomo que van a provocar estas fuerzas entre moléculas. Entonces lo básico es desde un átomo. Los átomos están conformados por un núcleo que vemos en el centro y una capa de valencia. Esa capa de valencia es importante porque ahí es donde encontramos los electrones. Y recordándonos un poquito, los electrones pues tienen un número cuántico llamado número cuántico de giro o de spin, es decir, que los electrones giran hacia la derecha o hacia la izquierda. Dependiendo de la sumatoria de giros de los electrones que están en la capa más expuesta de valencia, podrán generar un campo magnético hacia un lado o hacia el otro. Esto hace que el átomo pues presente fuerzas internas que hace que reaccionen entre diferentes otros átomos y estos generan estas fuerzas intermoleculares también. Entonces esta es una parte que contribuye a esas fuerzas intermoleculares. Otra parte son los llamados momentos polares. Para los que no se recuerdan cuáles eran los momentos polares se dan por la electronegatividad. Los elementos más electronegativos son aquellos que tienden a atraer los electrones y los menos electronegativos pues tienen menor esta capacidad. Entonces cuando se junta un elemento con una electronegatividad muy alta y uno con una electronegatividad muy baja, lo que sucede es que el que tiene la electronegatividad más alta pues le robará los electrones al que no la tiene, generando pues una molécula que se va a cargar o que va a tener un polo, porque al perder su electrón, pues pierde una carga negativa y gana una carga positiva, y el otro al quitarle un electrón, gana un electrón ganando una carga negativa. Entonces, pero para recordarnos un poquito más, ¿cuáles son los elementos más electronegativos? Entre más cercano esté al flúor, el, el elemento número 9, más electronegativo va a ser. Y entre más alejados esté de él, menos electronegativo va a ser. De esta manera que entre más lejos esté la combinación de elementos, mayor va a ser la diferencia de electronegatividad. En este ejemplo tenemos hidrógeno y flúor, y como vemos el hidrógeno está muy alejado del flúor, entonces la diferencia de electronegatividad entre ambos es muy grande, haciendo que el flúor sea mucho más electronegativo que el hidrógeno y le robe sus electrones. Entonces este código de colores que está acá de rojo y azul eh, muestran como una tonalidad cálida. Entre más cálido sea, más electrones tiene, y entre más fríos sean los colores, menos electronegatividad va a tener. Este es un ejemplo pues utópico porque tienen solo dos elementos, pero ¿qué pasa cuando hay más? ¿Qué va a pasar con todos esos momentos polares que se están generando? Pues se van a sumar como la suma de vectores. Podemos ver este compuesto de acá, que es el amoníaco, que está el nitrógeno con el hidrógeno. El nitrógeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno y por lo tanto los momentos polares van a tender hacia arriba. Más que queda un par de electrones libres. Ese par de electrones libres siempre es muy electronegativo y por lo tanto tiene un momento polar siempre hacia los par de electrones libres. Como ven, todos fluyen hacia arriba, entonces va a tener un momento polar resultante hacia arriba. Este otro ejemplo muestra una situación un tanto diferente. El nitrógeno con su par libre pues va a tener el momento hacia arriba, pero este ya no está unido a hidrógeno sino que a flúor, y resulta que el flúor es más electronegativo que el nitrógeno, ¿ya? Porque el elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor. Entonces va a tender los momentos polares hacia abajo. Entonces aquí va a haber un choque de vectores porque tres tienden hacia abajo y uno hacia arriba. Entonces va a haber una suma de estos y en este caso va a tender hacia abajo ese momento polar. Y esos momentos polares van a ser determinantes para el comportamiento de la molécula y ver qué tipo de fuerza entre moléculas van a generar entre todos ellos. Entonces veamos estos ejemplos. Tenemos oxígeno con hidrógeno, la molécula de agua.
Entonces, vemos que existen momentos polares hacia el oxígeno. Hay un resultante de momentos polares hacia arriba, porque los pares electrónicos que tiene el oxígeno aquí se cancelan entre ellos. Entonces esta va a tener un momento dipolar, es decir, tiene momento polar. Este compuesto de acá tiene carbono unido a oxígeno, es dióxido de carbono. El oxígeno es más electronegativo que el carbono y por lo tanto los momentos polares van a ir hacia afuera. Pero ojo, acá ¿qué sucede con esos momentos polares? Son la misma fuerza en direcciones contrarias, en suma de vectores se anulan. Entonces aquí no hay momento dipolar ni momento polar. ¿Ya? Este es otro compuesto, es el dióxido de azufre. Entonces podemos ver que los momentos polares, hay dos momentos polares hacia abajo y uno hacia arriba, lo que nos va a dar un momento polar hacia abajo y esto nos queda un momento dipolar. Y por último tenemos el metano. El carbono es más electronegativo que el hidrógeno, entonces todos los momentos polares confluyen hacia el carbono, pero si vemos en suma de vectores se van a anular entre sí y por lo tanto aquí no habrá momento polar. Es la determinación de momentos polares que tengan una molécula capacidad polar va a determinar de cómo se va a interrelacionar con otras. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Muy bien, entonces van a generarse fuerzas intermoleculares entre ellas. Entonces, son las fuerzas que se van a generar de las fuerzas intermoleculares, de la electronegatividad, de los enlaces y de los pares libres, generando moléculas dipolares o no polares. Estos pues van a hacer que ellas se interactúen de formas diferentes. Y las formas diferentes de interacción son de 5 tipos. Dipolo-dipolo, ion-dipolo, fuerzas de dispersión, fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno. Comenzamos con las primeras, dipolo-dipolo. Esto es para las moléculas que tienen momentos dipolares, es decir, tienen dos polos. Muy bien, las fuerzas intermoleculares, esto hace que si tienen dos polos, exista atracción de cargas entre ellas. Estos hacen que sus interacciones sean más fuertes, quieran unirse y que traten siempre de ordenarse. Ya, esto no siempre va a ser así. Algunas moléculas van a estar desordenadas y van a mostrar puntos débiles entre ellos entre más desordenadas estén. Ya. Entre más desordenadas estén, más choque de polos similares van a haber y por lo tanto van a ser puntos débiles o frágiles de este compuesto. Mientras más ordenadas estén, todas las posibilidades de contacto entre polos van a ser entre polos contrarios y entonces esto va a hacer que tenga fuerzas de atracción entre cada una de ellas y sumamos todas las fuerzas de atracción, van a ser un material más resistente y más duro. Esto tiene implicaciones a nivel industrial, ¿sí? Es como un ejemplo, sería como el carbono y el diamante. El diamante es más ordenado, mucho más ordenado estructuralmente que el carbono, aunque tengan la misma fórmula molecular. Entonces, la diferencia es que el diamante es mucho más duro, es la superficie más dura sobre la Tierra. Entonces, pues las moléculas van a tener siempre pues, a querer estar lo más ordenadas posibles a fin de maximizar las fuerzas dipolo-dipolo. Y pues porque la suma de todas esas fuerzas pueden hacer que un material sea mucho más resistente. ¿Ya? Y entre más se vayan ordenando, o si tienen un crecimiento como un cristal que se va formando, entre más ordenado, pues más cristalino va a ser y más fuerte va a ser. Mientras que las moléculas ion dipolo o moléculas dopadas, también así se les conoce, tienen un ion y un dipolo. ¿Qué sucede esto? Que el ion puede orientar a la molécula dipolar porque esta tiene una carga totalmente permanente, entonces pues pueden ordenarse. Esto pues
se suelen utilizar mucho en semiconductores, ¿va? Algunos han escuchado el término de semiconductores dopados y es porque tienen pues cationes o aniones incrustados en ellos, formando pues aumentando la capacidad de conductividad o disminuyéndola. Cuando tienen cationes, han escuchado que se les llama que este conductor está hueco, que tiene eh, cargas positivas o cationes dentro de él, ¿sí? De manera que existen fuerzas que van a generar pues, entre estos y que hacen la interacción entre ellos eh, fuerte. Claro, una dipolo-dipolo tiende a ser más ordenada que una ion dipolo, porque en el caso de la ion dipolo van a estar organizados los moléculas dipolares alrededor de una sola cation o de un solo anión, en lo que hace una estructura un poquito más desordenada que la ion dipolo-dipolo. ¿Ya? Cuando esto nos hace pues, ver esos dos tipos de interacción. Cuando hay una interacción de un ion dipolo, se le llama que es una interacción de ion inducido. Es decir, la orientación de las moléculas dipolares van a ser orientadas por un ion, por eso su nombre, ion inducido. Mientras que cuando es dipolo-dipolo, se le va a llamar dipolo inducido, porque un dipolo puede orientar al otro dipolo, es decir, cómo va a estar colocado. Porque hay diferencia de carga, es como el comportamiento de los imanes. Un imán hace que el otro gire para estar de acuerdo con su polo. Esto puede suceder con las moléculas dipolares y con las moléculas ion dipolo. Fuerzas de dispersión de London. Estas fuerzas de dispersión de London pues, es bastante característico del comportamiento de las sustancias en disolución acuosa, es decir, cuando algo es disuelto por agua. Tenemos una molécula dipolar. Aquí la estamos representando con su elemento de carácter positivo y su elemento de carácter negativo. Entonces, el agua es una molécula dipolar. Entonces, estas que están aquí, moléculas dipolar que están rodeándose el agua. Entonces, el agua puede ser muy incisiva y comenzar a rodear a la molécula dipolar dependiendo de qué tan fuerte sea esta y la comienza a rodear cada vez más y más hasta que finalmente la separa. Así es que la sal común, cuando la echamos en agua, se puede disolver. Desaparece porque estas fuerzas de dispersión de London comenzarán el agua a acosar a las moléculas de cloruro de sodio hasta que las separe por completo. Y las fuerzas de dispersión de London, pues estas pues van separando las moléculas y las van protegiendo y mientras esté disuelta, mientras haya agua, estas no se van a poder volver a unir. Lo que sucede en el mar cuando se va secando el agua es que va escaseando el agua, se va eliminando una a una de las moléculas de agua hasta que las moléculas de agua ya no son capaces de rodear ni el cloro ni el sodio, haciendo que éste se vuelva a formar. Por eso es que podemos extraer sal del mar. Estas interacciones van a ser mucho más fuertes entre más pequeño sea el cation que rodeen o el anión que rodeen. Si es muy voluminoso, sus interacciones van a ser más débiles y por lo tanto van a poder volverse a formar o formar el precipitado. Recuerden que precipitado es el sólido que se forma en química, en una reacción. Entonces se va a formar más rápido el precipitado entre más débil sea la interacción. Las fuerzas de dispersión de Van der Waals, estas fuerzas no se pueden representar gráficamente porque es un proceso concertado, es decir, pues saben qué pasa, no saben cómo pasa, pero asumen qué pasa. Entonces, estas son más que todo para gases y son interacciones muy débiles. Los gases, aunque su teoría cinética de gases, si se me recuerdan, dicen que los gases no tienen ninguna interacción entre ellos. Tienen una interacción tan débil, tan débil, que es poco perceptible, que son las fuerzas de Van der Waals. Y los gases a veces se comportan y se ordenan o existe alguna perturbación de una molécula con respecto a la otra por estas fuerzas de Van der Waals. No es muy común, no sucede con facilidad, pero sin embargo se ha detectado que sucede. Entonces,
pues se les conocen como las fuerzas de Van der Waals. Mayor explicación de ella es muy difícil de explicarlas y pues no se sabe del todo cómo es que sucede todavía. Y por último, la más fuerza intermolecular más fuerte de todas, más fuerte que la dipolo-dipolo, son los puentes de hidrógeno. Muchos libros las consideran cuasi enlace. Al decir cuasi enlace, estamos diciendo que es casi parecido, muy similar a un enlace. Muy bien, y los puentes de hidrógeno se dan por la siguiente razón, porque el hidrógeno se va a estar unido a un elemento con una electronegatividad muy fuerte, entonces le va a robar sus electrones, lo que va a hacer que el hidrógeno sea positivo, y él se va a sentir atraído hacia los elementos que tengan una electronegatividad fuerte, es decir, que tengan un electrón de más. Esto mismo sucede con el oxígeno en el agua, haciendo que el oxígeno sea negativo y que el oxígeno sea positivo. Entonces las moléculas de agua se pueden ordenar a tal punto que tengan un comportamiento casi cristalino. Esto podría darse si el agua está muy fría, si está quieta por mucho tiempo. Es por eso que si ustedes se lanzan sobre el agua, pues les va a doler porque está ordenada, ¿verdad? Entonces si se lanzan de panza les va a doler. Entre más fría y más estancada esté el agua sin perturbación, más les va a doler si se lanzan de panza sobre el agua porque más ordenada va a estar las moléculas de agua. Esto se puede ver en una de las moléculas más importantes que trabaja con puentes de hidrógeno, que es el ADN. Recuerde que el ADN tiene bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina. Okay. Entonces, pues tenemos dos de ellas ahí y podemos observar que hay hidrógenos que están unidos a nitrógenos. ¿Sí? Esos nitrógenos es más electronegativos, haciendo que esos hidrógenos pierdan su electrón de enlace y sean positivos. Y vemos que hay oxígenos con un doble enlace y nitrógenos. Esos nitrógenos y oxígenos pues son más electronegativos que el carbono y le están robando sus electrones. Entonces, pues esos son negativos. Nos juntamos con hidrógenos positivos, nitrógenos y oxígenos negativos. Entonces, pues se atraen, ¿sí? Se atraen. Entonces lo que van a suceder es que van a formar esos puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno son determinantes en el ADN. ¿Por qué? Porque las dos bases helicoidales que forman el ADN están unidas por esos puentes de hidrógeno y las proteínas que los separan para hacer una copia de ellas, que es el ADN helicasa, pues lo que hace es cortar ese puente de hidrógeno, ¿ya? Y al ADN ligasa, que las vuelve a unir, pues lo que hace es restablecer ese puente de hidrógeno. Las otras dos bases nitrogenadas que estamos viendo aquí también, pues vemos que están en las mismas condiciones, que hay hidrógenos que están unidos a nitrógenos que les han quitado sus electrones y hay oxígenos y nitrógenos que le han quitado electrones al carbono que tienen dobles enlaces. Entonces, pues eso los hace muy electronegativos. Entonces, se unen de esta forma, ¿sí? Entonces, este es un tema muy interesante porque pues tiene una aplicación en la vida y a nivel farmacéutico muy importante, ¿verdad? Eh, y pues se está ligada también a la biología. Entonces, los puentes de hidrógeno son les vuelvo a repetir, son los eh, fuerzas intermoleculares más fuertes y pues tienen gran importancia por su relación con el ADN y pues son muy difíciles de romper, no cualquiera las puede romper. Entonces, pues espero que les hayan aprendido de este